Bien, agradecemos a Dios siempre por este momento especial de poder compartir las Sagradas Escrituras, aprender lo que Dios tiene que decirnos. Es una bendición recibir exhortación, ánimo, esperanza, promesas, ¿verdad? Pero no podemos olvidar que la instrucción también es sumamente necesaria, así como para los hijos en el hogar. Es tan importante la instrucción de los padres. Por eso dice el salmista: hijo mío, oye mis instrucciones. Padre, bendice este momento especial de escuchar la palabra y que sean gratos lo dicho de nuestra boca y la meditación del corazón delante de ti. En Cristo Jesús oramos, amén. Hace un par de semanas he estado predicando de pecados que uno cree que no son pecados, ¿verdad? Son tal vez defectos del carácter, pero en realidad son pecados. Si los analizamos a la luz de la palabra, son pecados. La pereza es pecado. El doble ánimo es pecado. Y tan grave que te puede llevar a la perdición de tu alma. Pero yo quiero hablar de un pecado en esta mañana que casi no se confiesa. Y yo diría el pecado menos confesado. ¿En qué estarán pensando ustedes? El pecado menos confesado es la indiferencia. La indiferencia uno cree que es asunto de carácter. Simplemente el carácter. Soy así, soy así. Lo aprendí de mis padres. Pero la indiferencia te puede llevar a la perdición eterna. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?, dice el profeta. Fueron indiferentes al mensaje. Vino Cristo, fueron indiferentes a su persona y ministerio. La indiferencia es sinónimo de apatía. Ese es el problema, que no es solamente indiferencia, es sinónimo de apatía. Es falta de interés por los asuntos más relevantes. ¿Qué aprovechará el hombre si granjeare todo el mundo, pero pierde su alma? Es aquel que vive indiferente. Es egoísta por naturaleza, pero vive indiferente a la realidad. No le importa nada ni nadie. Es no tener el más mínimo interés ni por las cosas de Dios ni por nada que tenga que ver con lo espiritual. Es ignorar si Dios ha prohibido algo. Bueno, por algo será, pero a él no le importa mucho, ¿verdad? Le falta interés. Si Dios ha dicho que esto es malo, o que escuchen su voz, como dice el salmista, si oyeres hoy su voz, no endurezcan el corazón. El corazón se endurece precisamente por la indiferencia. Uno de los peores errores que los seres humanos cometemos es querer vivir la vida sin riesgos. Huyamos de los riesgos. Hay que ser inteligente, no hay que correrse riesgos, pero es un error. Es un error no correrse riesgos, quedarse indolente, apático, indiferente y no saber ni tan siquiera si eso es verdad o no. Indiferencia. Querer vivir irresponsablemente ante la realidad espiritual. Como decíamos la semana pasada, muchas personas saben que el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, pero no todos confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Ese es el problema más serio. Indiferentes. Miren, hay una parábola donde el mismo Señor se sorprende. Y en esa parábola él dice que un hombre hacendado de mucho dinero mandó a su granja a trabajar personas, pero algunos fueron de mala gana. Pero hay otra parábola donde no solamente habla el asunto de la mala gana o de la falta de interés, sino que les convocó a una fiesta. Y pocos fueron los que llegaron, casi nadie. En última instancia, al final mandó a buscar a los menos privilegiados que vinieran a esa fiesta, porque los entendidos no quisieron venir a esa fiesta. Hay otra parábola donde dice que el Señor les mandaba avisos, les mandaba anuncios que venía un juicio, mandó profetas, mandó voceros y tampoco les prestaron atención. Mandó al hijo y él dijo, quizás enviando al hijo le presten atención, y tampoco le prestaron atención. Es más, al hijo lo mataron. Esa es la indiferencia. Esa es precisamente la indiferencia. La indiferencia comienza siendo como una pequeña permisividad en la vida.
Y ahí hay un gran peligro. Empezamos a ser permisivos con nosotros mismos. Indulgentes, dirían otros, ¿verdad? Nos lo merecemos, hemos trabajado tan duro, somos tan buenos, tan diferentes a los demás, que me lo merezco. Por esto Dios no me va a castigar, por esto Dios no va a ser tan severo conmigo. Y ahí empezamos con pequeñas indulgencias a descuidar el carácter y la vida espiritual. Ciertas libertades no son tan graves, no son tan groseras, son pequeñas cosas, son pequeñas concesiones. Miren, en la Biblia hay un pasaje que me llama la atención allá en Nehemías, cuando se habla de la reconstrucción del templo a través de Esdras y Nehemías. Dios va de nuevo a llamar a su pueblo, a retornar, a reconstruir. Pero hay un pasaje en Nehemías 19, y esto, si lo puedes poner, Nehemías 19, había en ese entonces un sumo sacerdote llamado Eliasib, sumo sacerdote, excelente sacerdote, ¿verdad? El problema es que se emparentó con extranjeros, pero él era muy buena persona. Pero Dios les había dicho que no se emparentaran con extranjeros, que no dieran sus hijas a extraños, ni permitieran que sus hijos se casaran con mujeres extrañas. Era un mandato de Dios y él sabía por qué les estaba diciendo eso. Los extranjeros tenían costumbres paganas, eran adoradores de dioses, eran idólatras, tenían costumbres diferentes. Y como dice la Biblia, un poco de levadura leuda toda la masa. A veces cuando le prohibimos a nuestros hijos ciertas cosas, bueno, los tiempos han cambiado, dice uno. Deja que el muchacho disfrute su vida, no podemos frenarle sus libertades, sería un abuso contra los derechos del pobre muchacho. Si es buen muchacho, lo único que hace es que pasa 24 horas viendo videos, pero es buen muchacho, no le falta el respeto a nadie, ¿verdad? Y esas pequeñas concesiones van llevando a que la persona, cuando venimos a ver, no escuchó a los padres, que es un error fatal para los hijos. Los padres casi siempre, aunque no tengan grados universitarios, casi siempre van a tener la razón. Cuando el padre te prohíbe algo es por algo. Cuando te advierten una situación, escúchalos, porque eso es bíblico y es de sabios. Pues este excelente sacerdote llamado Eliasib se había emparentado con extranjeros y había establecido incluso, fíjense, una residencia en el templo para Tobías. Tobías era un príncipe amonita y Dios les había prohibido a los hijos de Israel que se relacionaran con los amonitas. Específicamente Dios les había dicho no. Pero este hombre, que era un buen, diríamos como se dice hoy en día, un buen negociador, una persona diplomática, una persona que no es tan fanática, no toma las cosas tan a pecho, sabe quedar bien con este lado y también sabe quedar bien con el otro lado. Excelente mediador. Entonces, Eliasib incluso le consiguió, y hasta le hizo unas recámaras a un príncipe, era amigo de él, y le consiguió que ahí mismo en el templo pudiera tener su recámara. Imagínense hasta dónde van llegando las concesiones, ¿verdad? Indiferente a lo que Dios había dicho. De eso se trata. Y el pecado de la indiferencia, ustedes lo van a ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por todos lados vemos que esa indiferencia hizo que el pueblo fuera severamente castigado, llevado al exilio y tantas otras cosas que le ocurren precisamente por el pecado de la indiferencia, ¿verdad? Apatía. Dios había dicho esto y está bien, Dios lo dijo, pero yo no creo que sea tan malo. Estoy siendo hospitalario, le estoy concediendo a Tobías, un príncipe amonita, que vive entre nosotros. Esa relación no creo que sea tan malo. No sé por qué Dios tiene que ser tan radical, no sé por qué tiene que ser tan fanático. Pero Dios había dicho que no, y por algo sería. Y este hombre hizo esas concesiones. Esas pequeñas concesiones se hacen, fíjense ustedes, como producto precisamente de la indiferencia. Ahora, hay una cosa interesante. Los psicólogos entendidos en esta materia
Cuando nos hablan del psicópata, ese es otro tema. No, el psicópata es indiferente. Al psicópata no le alegra nada, no le entristece nada, no le duele nada, lo menos que tiene es remordimiento. Y lo menos que le importa son los demás. Y una de las características de la personalidad del psicópata es precisamente indiferencia. No le duele el dolor de nadie. Si está haciendo sufrir a otro, eso no le importa. Lo importante es que él se sienta bien. Pero no. Mire, sabe el mal que ha hecho, pero lo que menos tiene es remordimiento. Lo que menos pasa por su mente es pesar. No se arrepiente de nada. No le teme a las consecuencias. Su característica es la apatía y es la indiferencia. Ahora bien, una cosa es interesante. Cualquiera diría, la apatía o la indiferencia es un problema que se aprende. Nadie nace indiferente. Nadie nace indiferente. Se va haciendo indiferente. Los padres, a lo mejor la manera en que lo criaron siendo orgulloso. El niño orgulloso va a ser indiferente. Los padres son orgullosos, él es orgulloso. Si es orgulloso, es indiferente. Pero también puede ser el muchacho en su soledad, descuidado por sus padres, aprendió a vivir solo y como solo se hizo indiferente. Al ser indiferente, pues se acostumbró a ese tipo de vida. A veces el muchacho está decepcionado de sus padres, ya no le importa nada, aprendió esa conducta y crece también decepcionado. La frustración produce también en nosotros el ser indiferentes. La culpabilidad también, no saber cómo canalizar nuestra culpa, no saber cómo confesarla, como dice la Biblia, nos puede también volver insensibles y de insensibles a totalmente indiferentes. Ya soy así, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Cree en Dios, pero no sabe cómo accesar a Dios. Cómo encontrarle, cómo descubrirle en su palabra, cómo saber que hay palabras de perdón. La culpabilidad trae indiferencia también. Entonces, pero no se trata solamente de eso. Miren, en términos bíblicos, viene a ser un sinónimo también de orgullo. No le interesa lo que Dios ha dicho, ignora los mandatos divinos y se va tornando, lo peor que la indiferencia te va tornando insensible y desagradecido. Y digo esto porque a los cristianos también nos puede afectar. Hay cristianos insensibles y desagradecidos que solo esperan bendiciones de Dios y el día que Dios no los bendice le reclaman y hasta se resienten con Dios si no los bendice. Miren, es una abierta rebeldía a lo que Dios ha dicho. Hablando de sacerdotes, que son los padres espirituales de Israel allá en tiempos del Antiguo Testamento, allá en Jueces 3:6 dice que los hijos de Israel tomaron para sus hijas mujeres ajenas de otros pueblos y dieron sus propias hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Fíjense, cuando se entra en ese estado, es un estado de rebeldía movido por la indiferencia. Dios había dicho que no, ellos insisten en que sí, ¿verdad? Y esos ídolos, fíjense, son los que nos van apartando cada vez más y más de Dios. Y hay un momento que la insensibilidad no nos permite notar que el corazón lo tenemos cargado de ídolos. Tal vez no imágenes, pero sí afecciones, entretenciones, intereses, cosas que ocupan el lugar de Dios en nuestra vida, son los ídolos modernos. A la iglesia de la Odisea, la reprensión que Dios les hace es: no ha sido ni frío ni caliente. Ese término de tibieza que Dios tanto aborrece es indiferencia. Mira que hasta una canción hay que se llama Ódiame, por favor, yo te lo pido. Sería mejor si me odias a que me ignores. Odio quiero más que indiferencia, dice, ¿verdad? Y la gente hasta llora con esa canción. Prefieren el odio. Insúltame, pero no me ignores. No eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Es neutral, no está a favor, no está en contra, es diagonal, por no decir muerto en vida.
sumamente cauto, sumamente indefinido, completamente mediocre. No odia, pero tampoco ama. Y como pecado, fíjense, es un mal terrible. Uno piensa que no, pero es un pecado. Porque a veces vemos el dolor ajeno y somos insensibles. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan ustedes de aquel hombre que cayó en manos de los ladrones y en el camino quedó herido, maltratado, lo despojaron de todo a punto de morir? Y pasó un sacerdote, lo vio de largo, pero él va para el templo, él tiene prisa. No hizo nada. Pero luego pasó un levita, los conocedores de la ley, también pasó de largo. Lo vio y siguió su camino. Esa insensibilidad, esa apatía, esa indiferencia es por la que tarde o temprano nos pasan la cuenta si nosotros tomamos la misma actitud. Cualquiera diría, pero eso pasó hace rato, eso es una parábola, es que eso pasa todos los días. A veces somos egoístas, simplemente estamos pensando en nuestras comodidades y en nuestras conveniencias y no pensamos en el que sufre. Un vaso de agua que deis a uno de estos pequeñitos, dice el Señor, no quedará sin recompensa. Miren, hay una cosa, mientras meditaba en esto, encontré dos pasajes, más bien un pasaje allí en Mateo 11:21. En ese pasaje, Jesucristo les está diciendo a los habitantes de la ciudad: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Esas dos ciudades, fíjense, casi están en el anonimato. Están muy cerca de Cafarnaúm, que fue la ciudad donde Jesús efectuó más su ministerio. Ahí en Cafarnaúm Jesús hizo milagros, sanidades, habló, enseñó y se dio a conocer. Y en estas dos ciudades, aunque no tenemos tanto detalle, se ve que también hizo sus milagros, obras. Y mira lo que dice: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y Sidón, lo que hoy es el Líbano, si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Y sigue el pasaje. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que vas a levantarte hasta el cielo? Hasta lo más hondo del abismo serás arrojada. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Miren, tres acusaciones fuertes a tres ciudades, ¿verdad? Cafarnaúm, que es donde Jesús realizó tantos milagros, el despliegue de su gracia, podían verlo a diario, levantarse temprano e ir a oír lo que el Señor decía, ver los milagros que efectuaba. Y en esas otras dos ciudades, de Corazín y Betsaida, ¿qué está denunciando aquí el Señor propiamente? La indiferencia. Se han hecho tantos milagros, han tenido el privilegio de ver en persona a Dios, al Hijo de Dios, al resplandor de la gracia de Dios en Cristo. Han visto sus milagros y son indiferentes. Han oído de su boca las preciosas enseñanzas y siguen con el corazón endurecido. ¿Verdad? Dos cosas que Dios básicamente condena Cristo condena en ese pasaje: la indiferencia, que les llevó a ser idólatras, porque en Tiro y en Sidón, ¿verdad?, eran ciudades sumamente paganas donde los hijos de Israel se corrompían con facilidad siguiendo los dioses ajenos. Y en Sodoma fue el pecado, no de la idolatría tanto, por así decir, sino de la sodomía, la homosexualidad como tal, ¿verdad? Indiferentes. Fíjense que ellos, los varones de Sodoma, lo que quieren es conocer a aquellos ángeles que han llegado a la casa de Lot. Y ahí vemos un pecado grave que uno dice hoy en día, eso ya no hay que tomarlo tan en serio, ¿verdad? Eso en realidad los tiempos han cambiado y Dios tiene
tiene que cambiar sus normas. Dios tiene que cambiar sus leyes. No podemos seguir de esta manera. Cada vez hay más. Y lo que antes era vergüenza, hoy es orgullo. Así que mira, no me vengas con eso. ¿Verdad? Indiferencia a lo que Dios ha dicho. Rechazo, rebeldía. Porque si Dios lo ha dicho en estos términos, y Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, y Dios no cambia, lo que era pecado en tiempos de Sodoma y Gomorra es pecado hoy en día también. Dios no cambia. Dios no va a cambiar solo porque la gente cambió su agenda. Dios no va a cambiar por nuestras torpes ideologías. Dios es el mismo. La idolatría es pecado y las aberraciones sexuales son pecado. La gente es indiferente. Básicamente, todo está sustentado en la indiferencia. Como dije, el problema más grave que no se confiesa es la indiferencia. Y uno cree que no es un pecado, sí, es una apatía, revestida a veces hasta de elegancia, de inocencia. Pero es una apatía que te va carcomiendo el alma y hay un momento donde eres insensible a todo como lo fue el levita y el sacerdote. En estos días de la pandemia, cuando pasó la pandemia, como a cualquiera me dio por escribir y me puse a hacer poemas. Me di cuenta que no tenía para poeta y volví al pastorado. Miren una cosa, pero se me ocurrió escribir un poema después de ver una noticia de unos niños que se ahogaron cruzando el río. ¿Saben lo que la gente hacía? Se tomaba selfies. Tomaran videos y una criaturita abrazada al cuerpo muerto de su padre. Eso lo vemos, pero al día siguiente hay otras noticias más interesantes. Mire, solo duele a los parientes de aquel que en el Río Grande, huyendo de la injusticia, todos lo ven que agoniza en las turbulentas aguas. Nos sorprende la destreza de aquellos que justo a tiempo y a tan escasa distancia lograron sacar videos del que se hundía en el río con el ansia de cruzar, con la gana de llegar. Y en el mismo anonimato, en nuestras pantallas vemos en medio de noticieros morbosos comerciales y tantas otras campañas la agonía del que sueña, pero tuvo la desdicha de no tener privilegios. No sé si son ironías o simplemente parodias, tantas manifestaciones y cuántas agrias protestas por preservar el ambiente, por proteger a la flora y a los pobres animales. Se defiende la natura y olvidamos la criatura que al margen del río, de la frontera, nos mira y se nos muere. Y en héroe convertimos a quien rescata un cachorro, pero olvidamos al niño que abrazado al pecho muerto de su padre, que intentando al fin la frontera cruzar. También se nos muere el niño como muere la conciencia cuando colapsa el alma ante tanta indiferencia. Y uno piensa que no es pecado, sí es pecado la indiferencia, es pecado. Hay un sobreviviente del Holocausto llamado Elie Wiesel. Elie Wiesel casi que llegó a perder su fe en Dios. Hay una novela, un poema que escribe que se llama La noche, el alba y el día. Elie Wiesel, ganador del premio Nobel, sufrió en carne viva los horrores del Holocausto. Vio a su madre y a su hermana morir. Vio a su padre frente a él morir también de una paliza que le dieron. De origen judío, pero de origen húngaro. Después se traslada aquí a América y en 1986 recibe el Premio Nobel de la Paz. Pero lo que me llama la atención es lo que dice. Oigan esto. Dice, lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Lo contrario de la belleza no es la fealdad, es la indiferencia. Lo contrario de la fe no es la herejía, es la indiferencia. Y lo contrario de la vida no es la muerte, sino la indiferencia entre la vida y la muerte. Uno se piensa que no,
pero es pecado la indiferencia. Y el problema es que la indiferencia hace que las personas pierdan incluso el alma. No prestar atención a estos pequeños pecados, diría uno, ¿verdad? Un poco indiferente, sí, por tu indiferencia tienes el corazón no arrepentido. Y por tu corazón no arrepentido, dice la Biblia, acarreas para ti condenación. A veces hay indiferencia en el matrimonio. Matrimonios que se acostumbraron, llevan años casados, pero indiferentes el uno del otro. Se quieren a su manera, ya no hay palabras de estímulo, ya no hay palabras de aprecio, ya no hay un interés genuino. Son, diría como dice el poeta, son tantos los desengaños y son pocos los milagros. Que se volvió una rutina y de la rutina se pasó al tedio de la indiferencia. Pero también en la vida familiar hay indiferencia, ya se cayó en una rutina, es indiferencia. No se disfrutan los hijos, no se disfruta la esposa, no se disfruta el ambiente, el entorno familiar que debería de ser de gran bendición. A los padres les interesan que sus hijos sean exitosos, graduados, que se relacionen muy bien, que tengan cosas en abundancia. Esa es muchas veces, fíjense ustedes, y se empeña hasta el alma para que los hijos vayan a las mejores escuelas, para que tengan las mejores oportunidades y se relacionen con las mejores, entre comillas, personas. Pero poco les importa la vida espiritual de los hijos. Indiferencia. Van a ser exitosos, pero es probable que el alma la pierdan. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que mis hijos sean exitosos a tan temprana edad, pero el alma la perdieron. No hay peor pecado que la indiferencia a la gracia de Dios. El pecado imperdonable es la indiferencia a la gracia de Dios. Quiero terminar diciéndoles, ¿qué podemos hacer para combatir ese pecado que puede incluso tocar la puerta de los creyentes fieles? Indiferencia. Indiferencia. Se ora menos, se canta menos, se lee la Biblia menos, se va a la iglesia menos y empiezo a relacionarme más con gente pagana, con inconversos, a disfrutar de la vida. Indiferencia. Mire, lo primero que tenemos que hacer es no evadir la responsabilidad. Démonos cuenta, hay respuestas que dar. Por el hecho de que estés queriendo ignorar algo, no quiere decir que no vas a rendir cuentas un día. Tarde o temprano tenemos que dar cuenta. Entonces, hay un tema relevante, hay una respuesta que dar, hay un paso que dar, hay vicios que romper, hay actitudes egoístas que desalojar de nuestra vida. Demos ese paso, no evadamos la responsabilidad. Entendamos, después de esta meditación, que la indiferencia es pecado. Examíname, oh Dios, dice el salmista. Examíname. A lo mejor yo no me doy cuenta que estoy siendo indiferente. Está preocupado por esto, por lo otro, pero estoy siendo indiferente al amor de Dios. No estoy respondiendo de la mejor manera a la gracia sublime que a mí, pecador, salvó, como dice el himnólogo. Estoy siendo indiferente al amor de Dios. Ya no crea impacto en mí la muerte de Cristo. Ya hablo cada vez menos de eso. No doy testimonio a mis amigos y a mis compañeros de trabajo que soy cristiano y que confieso a Jesucristo como Señor y mi Salvador. Dese cuenta. Necesitamos cobrar conciencia del amor de Dios por nosotros. Saber que un justo, inocente Cordero de Dios murió por nuestros pecados. La gratitud cura la indiferencia. Entre más lo veo y más lo creo. La gratitud es que miren, yo creo que desaparecería la industria de los medicamentos,
y los ansiolíticos y todas esas cosas que sirven para que la persona combata la depresión, el día que descubran que hay una maravillosa droga asombrosa llamada gratitud. Empieza a cambiar la vida de una manera dramática. Empiezan a desaparecer los males, los agobios, la ansiedad, el temor, la culpabilidad, cuando empiezas a tener el corazón lleno de gratitud. Mira, me gusta lo que dice Albert Einstein. Solo hay dos formas de vivir la vida, dice. Una es pensando que nada es un milagro, y la otra es creer que todo es un milagro. Cuando empezamos a ver esos pequeños detalles, a dónde Dios nos ha traído, cómo Dios nos ha guardado, cómo ha tenido de nosotros misericordia, empezamos a ser agradecidos. Y cuando somos agradecidos, cada vez vamos a ser menos indiferentes. Cada vez menos indiferentes. Espera en Dios, diría el salmista, porque aún he de alabarle. La persona que ama a Dios, oigan esto, no puede ser indiferente, ni a Dios ni a los demás. Va a tener un mejor hogar, va a tener una mejor familia, va a tener una mejor vida, porque aprende a ser amoroso, amar a Dios y a no ser indiferente a las cosas relevantes de la vida. Vamos a cantar juntos, pónganse de pie, ese precioso himno que dice creo en Dios. Y quiero decirles, la persona que cree en Dios no puede ser indiferente. La persona que ama a Dios no puede ser jamás indiferente. Combatamos la indiferencia.
que sería el peor de los pecados vivir indiferente a tanto amor. Abramos el corazón al resplandor de la gracia de Dios y cada día seamos más sensibles a su voz y a su palabra. Que el amor de nuestro Padre Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea en todos y cada uno de ustedes, ahora y siempre. Amén.